¿Qué has hecho?, gritó mi padre, solo porque me quedé embarazada. Luego, me echó sin saber la verdad. Yo sonreí y me fui. 15 años después, cuando vinieron a visitarme a mí y a su nieto, todos se pusieron pálidos y se quedaron helados de la impresión al ver lo que encontraron. Soy Abigail Harrison, tengo 34 años, y hace 15 años. Mi padre me echó de nuestra casa cuando descubrió que estaba embarazada. ¿Qué has hecho?, gritó, con el rostro desfigurado por la rabia y la decepción. Lo que mi familia nunca supo fue la desgarradora verdad detrás de mi embarazo. Ellos eligieron el juicio sobre la comprensión, la crueldad sobre la compasión. Ahora, después de 15 años de silencio, vienen a visitarme a mí y a mi hijo. No tienen idea de lo que les espera, ni de cómo sus mundos se harán añicos cuando vean lo que su rechazo creó. Antes de contarles mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo. Y por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse, mientras les revelo cómo los rostros de mi familia se congelaron al ver lo que su crueldad les había costado. Crecí en una familia unida y religiosa, en un tranquilo suburbio de Hartford, Connecticut. Mi padre, David Harrison, no era un padre cualquiera, era un pilar de nuestra comunidad, un anciano en la primera iglesia comunitaria, y el orgulloso propietario de Harrison Construction, una empresa que construyó desde cero. La gente lo respetaba, buscaba su consejo, y lo consideraba un ejemplo de lo que un hombre de familia debía ser. Mi madre, Laura, era todo lo que se esperaba de una esposa y madre tradicional. Era voluntaria en cada evento de la iglesia, mantenía nuestra casa impecable, y de alguna manera se las arreglaba para tener la cena en la mesa cada noche a las 6 en punto. Sus galletas con chispas de chocolate ganaron la feria del condado 3 años seguidos, y su jardín apareció 2 veces en nuestra revista local de hogar y jardinería. Tenía una risa suave que hacía que todos a su alrededor se sintieran a gusto. Luego estaba mi hermano, Ryan, 2 años mayor que yo y el absoluto hijo de oro de nuestra familia, mariscal de campo estrella, estudiante de sobresaliente, y votado como el más propenso a triunfar en su anuario de último año. Papá sonreía con orgullo en los partidos de Ryan. Su voz era la más fuerte en las gradas. «Ese es mi chico», gritaba cada vez que Ryan hacía una buena jugada. Yo me sentaba a su lado, invisible, pero siempre esperando solo una fracción de ese entusiasmo dirigida hacia mí. Nuestra vida parecía perfecta desde fuera. La casa colonial de 4 dormitorios con la cerca blanca, las barbacoas de verano, los servicios dominicales seguidos de un brunch, y las noches de juegos en familia. Éramos la familia que otros aspiraban a ser. Al menos, eso es lo que todos pensaban. Tenía 17 años cuando conocí a Noah Anderson en la clase de literatura de penúltimo año. Nos asignaron como compañeros para un proyecto sobre Romeo y Julieta. Irónico, considerando cómo se desarrollaría nuestra historia. Noah no era como los otros chicos de la escuela. Era callado pero seguro de sí mismo, con unos pensativos ojos marrones que parecían ver a través de toda la pretensión de la secundaria. La primera vez que estudiamos juntos en la biblioteca. Hablamos durante 3 horas y apenas tocamos nuestro trabajo. «Eres diferente, Abigail», me dijo ese día. «Ves cosas que otros no ven». A Noah no le interesaban las típicas cosas de adolescentes, mientras otros chicos planeaban fiestas y se obsesionaban con el estatus social. Él era voluntario en el refugio de animales y escribía poesía que hacía que mi corazón diera un vuelco. Tocaba el violonchelo con tal pasión que podía sentir cada nota vibrar a través de mí cuando actuaba. Nos enamoramos lentamente, deliberadamente, con el tipo de profundidad que parecía imposible para unos adolescentes. Teníamos tantos sueños. Noah iba a estudiar composición musical en Juilliard. Ya había sido aceptado con una beca parcial. Yo planeaba ir a la NYU para estudiar enfermería, a solo un viaje en metro de él. Hablábamos de conseguir un apartamento juntos después del primer año, de los viajes que haríamos durante las vacaciones, de la vida que construiríamos. Todo parecía posible cuando estábamos juntos. Nuestra relación no era como la mayoría de los romances de secundaria. La intimidad física no fue algo en lo que nos apresuramos, ambos criados en hogares religiosos. Nos movimos lentamente, respetando los límites y centrándonos en construir algo significativo. Mis padres aprobaban a Noah, o al menos, aprobaban lo que sabían de él. Era educado, exitoso académicamente, y venía de una buena familia. Papá incluso bromeaba diciendo que Noah era el único chico al que dejaría acercarse a su hija. Entonces, justo después de la graduación, nuestro mundo se derrumbó, lo que comenzó como una fatiga persistente y hematomas inusuales. Condujo a un diagnóstico que lo destrozó todo. Leucemia mieloide aguda, una forma agresiva que ya había avanzado significativamente.
Noah se había sentido enfermo durante meses, pero lo había atribuido al estrés y al agotamiento del último año. Todavía recuerdo estar sentada en esa estéril habitación de hospital, sosteniendo su mano mientras el médico explicaba las opciones de tratamiento, las tasas de supervivencia y los efectos secundarios. Noah solo asentía con calma, haciendo preguntas perspicaces mientras yo luchaba por contener las lágrimas. Más tarde, cuando estuvimos solos, finalmente se derrumbó. «No tengo miedo de morir, Abby», susurró, con la voz quebrada. «Tengo miedo de no dejar nada atrás, de ser olvidado». Los tratamientos comenzaron de inmediato. Una quimioterapia agresiva que devastó su cuerpo, pero no logró vencer por completo el cáncer. Su cabello castaño y rizado se cayó. Su fuerte complexión se volvió demacrada, y algunos días el dolor era tan intenso que apenas podía hablar. Pero a pesar de todo, su espíritu se mantuvo intacto, durante un día particularmente lúcido, entre ciclos de tratamiento. Noah mencionó algo que nunca antes habíamos discutido seriamente. «Quiero dejar algo de mí en este mundo», dijo, apretando mi mano. «Si no lo logro, quiero saber que hay una parte de mí todavía aquí, todavía contigo». Hablamos durante horas sobre lo que quería decir, sobre la posibilidad de tener un hijo juntos antes de que él potencialmente muriera. No fue una decisión que tomamos a la ligera. Discutimos cada ángulo, cada preocupación, cada esperanza. Esto no era una imprudencia adolescente, era una respuesta profunda a la mortalidad, una elección hecha desde el amor más profundo. Cuando descubrí que estaba embarazada 2 meses después, mis emociones eran un caos. Alegría porque una parte de Noah seguiría viva. Terror por decírselo a mis padres estrictamente religiosos. Y pena porque Noah quizás nunca conocería a su hijo. Pero, subyacente a todo, había una certeza de que habíamos creado algo hermoso en medio de todo el dolor. Planeaba decírselo a mis padres, después de averiguar exactamente cómo explicarlo, para ayudarles a entender que no se trataba de rebelión o malas decisiones, sino de amor y legado frente a una pérdida devastadora. Quería que Noah estuviera conmigo cuando se lo dijera, una vez que estuviera más fuerte después de su última ronda de tratamiento, pero antes de que pudiera encontrar el momento adecuado. Recibí la llamada que destrozaría aún más mi mundo. Noah se había desplomado en casa y lo estaban llevando de urgencia al hospital. Para cuando llegué, estaba inconsciente, su cuerpo finalmente cediendo bajo la presión de luchar durante tanto tiempo, de pie en la UCI, viendo cómo las máquinas respiraban por el chico que amaba. Me di cuenta de que mis cuidadosos planes tendrían que cambiar. Lo que no sabía entonces era cuán dramáticamente todo estaba a punto de desmoronarse. Nunca tuve la oportunidad de contarles a mis padres sobre mi embarazo en mis propios términos. En cambio, mi madre, Laura, encontró la prueba de embarazo mientras limpiaba mi baño. Una prueba positiva que había escondido en el fondo del cajón de mi tocador, envuelta en papel de seda. Había estado esperando el momento adecuado, que Noah estuviera lo suficientemente estable como para enfrentar a mi familia juntos. Esa noche. Llegué a casa del hospital y encontré a mis padres sentados rígidamente en la mesa de nuestro comedor. La luz del techo proyectaba sombras duras sobre sus rostros, haciéndolos parecer extraños. La prueba de embarazo yacía entre ellos como una prueba en un juicio. «Siéntate, Abigail», dijo mi padre, con la voz inquietantemente tranquila. Conocía ese tono, el que usaba cuando su ira era demasiado profunda para gritar. Me senté, con las manos temblando debajo de la mesa. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera explicar sobre el cáncer de Noah o el amor detrás de nuestra decisión, mi padre estalló. «¿Qué has hecho?», gritó, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que la vajilla saltó. «Después de todo lo que te hemos enseñado, después de todos los valores que te hemos inculcado, ¿lo tiras todo por la borda porque... una rebelión adolescente?» «Papá, por favor», intenté intervenir. «No es lo que crees. Noah está...» «Noah», habló finalmente mi madre, su voz delgada y débil. «Él está involucrado en esto. Lo acogimos en nuestra casa. Le confiamos a nuestra hija». «Has traído la vergüenza a esta familia», continuó mi padre, con el rostro enrojecido. «A nuestra iglesia. ¿Qué dirá la gente? La hija del anciano, embarazada fuera del matrimonio». Lo intenté de nuevo. Si tan solo escucharan. «No, tú escucha», me interrumpió. «Tienes 2 opciones. O arreglas este problema, o te vas de esta casa. No tendré este comportamiento pecaminoso bajo mi techo». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Arreglar este problema, como si mi bebé, el bebé de Noah, el pedazo de él que seguiría vivo, no fuera más que un error inconveniente que debía ser borrado. No puedo hacer eso.
susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. No haré eso. Noah se está muriendo. Este bebé podría ser todo lo que quede de él. Por un momento, algo parpadeó en el rostro de mi padre. Confusión, quizás, o el primer indicio de comprensión. Pero antes de que pudiera continuar, mi hermano Ryan entró, con un momento tan terrible como siempre. «¿Qué está pasando?», preguntó. Mirándonos, «Tu hermana está embarazada», anunció mi padre secamente, y aparentemente cree que tenerlo es la decisión correcta. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par, y luego se entrecerraron al mirarme. «¿En serio, Abigail? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a la reputación de mamá y papá? ¿Al negocio?». Su traición dolió más de lo que esperaba. Ryan y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre había creído que me apoyaría cuando realmente importara. En cambio, se puso instantáneamente del lado de nuestros padres, más preocupado por la reputación que por mi bienestar. Durante todo este enfrentamiento, mi madre permaneció mayormente en silencio. Su silencio dolió más que los gritos de mi padre o las acusaciones de Ryan. Simplemente se quedó sentada, secándose ocasionalmente los ojos con un pañuelo, sin ofrecer defensa ni consuelo. La madre que una vez me había vendado las rodillas raspadas y me había abrazado durante las pesadillas de la infancia. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Noah tiene leucemia», logré decir finalmente en el silencio hostil. «Se está muriendo. Puede que no viva para ver el nacimiento. Este bebé es su legado, su último deseo. Si tan solo vinieran al hospital conmigo, hablaran con sus médicos, lo entenderían». «Basta de excusas», interrumpió mi padre. «Tus opciones están claras. Arregla la situación o busca otro lugar donde vivir». Dejé la mesa llorando y me retiré a mi habitación para llamar a los padres de Noah. Habían sido un gran apoyo durante su enfermedad, convirtiéndose prácticamente en mi segunda familia durante las largas estancias en el hospital. Cuando les conté lo que había sucedido, inmediatamente me ofrecieron su habitación de invitados por el tiempo que la necesitara. A la mañana siguiente, fui directamente al hospital. Noah estaba despierto, pero débil, su piel amarillenta y tensa sobre sus pómulos. Odiaba agobiarlo con más estrés, pero necesitaba que supiera lo que estaba pasando. «Mis padres se enteraron de lo del bebé», le dije, sosteniendo su frágil mano. «Me están obligando a elegir entre deshacerme de él o irme de casa». Noah cerró los ojos, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla hundida. «Lo siento mucho. Abby, todo esto es mi culpa». «No», insistí, secándole la lágrima. «Esta fue nuestra decisión, una decisión tomada desde el amor». Intentó sentarse, haciendo una mueca de esfuerzo. «Diles que vengan aquí. Déjame explicarles. Déjame asumir la responsabilidad». Negué con la cabeza. «No van a escuchar. Papá ya ha tomado una decisión». Noah se recostó. El agotamiento se apoderó de él nuevamente, justo antes de quedarse dormido. Apretó mi mano. «Prométeme que mantendrás a nuestro bebé a salvo. Prométeme que algún día les hablarás de mí». «Lo prometo», susurré, besando su frente. Más tarde ese día, regresé a casa para empacar mis cosas, esperando evitar otra confrontación. Pero mi padre estaba esperando, sentado rígidamente en la sala de estar, como si hubiera estado allí durante horas. «Así que has tomado tu decisión», dijo. No era una pregunta, sino una acusación. «Tú eres el que está tomando decisiones, papá», respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Estás eligiendo tu reputación por encima de tu hija y tu nieto». «No te atrevas a darme la vuelta a la tortilla», espetó. «Tú creaste esta situación». Mientras me dirigía hacia las escaleras, mi hermano me bloqueó el paso. «Revisé tu teléfono», anunció, su expresión una mezcla de disgusto y autojustificación. «Mientras estabas en el hospital, no hay mensajes sobre que Noah tenga cáncer, nada sobre ninguna enfermedad grave». Se me revolvió el estómago. «Eso es porque hablamos cuando estoy allí, o sus padres me llaman. ¿Cómo te atreves a revisar mis mensajes privados?». Ryan intentaba entender, lo defendió mi padre, para encontrar la verdad que obviamente estás ocultando. «La verdad», reí amargamente. «La verdad es que ninguno de ustedes se ha molestado en preguntar cómo me siento o en venir conmigo a ver a Noah. La verdad es que prefieren creer que estoy mintiendo antes que aceptar que su hija perfecta tomó una decisión que no aprueban». Pasé de largo a Ryan y corrí escaleras arriba, metiendo ropa y cosas esenciales en una bolsa de lona con manos temblorosas. Cuando volví a bajar,
Mi madre estaba de pie al pie de la escalera, con los ojos enrojecidos. Abigail, por favor, susurró. Piensa en lo que estás haciendo. Por un momento, pensé que finalmente me defendería, que finalmente sería la madre que necesitaba desesperadamente. En cambio, añadió, estás tirando tu futuro por la borda. No, mamá, respondí, muriendo mi última esperanza. Lo estoy protegiendo. Es de Noah y mío. Mi padre se paró en la puerta mientras yo salía, y sus últimas palabras cortaron más profundo que cualquier cosa anterior. Si sales por esa puerta con este vergonzoso secreto, ya no eres mi hija. Lo miré directamente a los ojos, memorizando su rostro, sabiendo de alguna manera que pasarían años antes de volver a verlo. Ya dejé de ser tu hija en el momento en que tú dejaste de ser mi padre, respondí, y luego salí a la oscuridad que se cernía, con 19 años, embarazada y completamente sola. Las primeras semanas después de ser desheredada fueron una neblina de dolor y pánico. No tenía un lugar permanente donde quedarme, y apenas tenía suficiente dinero, ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, para sobrevivir. Los padres de Noah me habían ofrecido su habitación de invitados, pero sabía que era temporal. Ya estaban lidiando con facturas médicas y el costo emocional de ver a su hijo desvanecerse. Durante 3 noches. Dormí en mi coche, aparcado detrás del hospital donde podía usar los baños públicos y la cafetería. Me acurrucaba en el asiento trasero, con una mano protectora sobre mi vientre a un plano, susurrando promesas a mi hijo nonato de que, de alguna manera, saldríamos adelante. Durante el día, me esforzaba por encontrar trabajo. Cualquier trabajo que contratara a una adolescente embarazada sin título universitario y sin referencias. Me rechazaron en 7 lugares antes de que el Sunshine Diner, en las afueras de la ciudad, me diera una oportunidad. La gerente, una mujer brusca llamada Brenda, me contrató como camarera después de que rompí a llorar en su oficina. No necesito la historia de tu vida, cariño, dijo, deslizando una caja de pañuelos sobre el escritorio. Solo llega a tiempo y no robes de la caja registradora. El trabajo en el diner apenas cubría la comida y la gasolina, así que conseguí un segundo trabajo reponiendo estanterías en una tienda de conveniencia desde las 10:00 de la noche hasta las 2:00 de la mañana, entre turnos. Visitaba a Noah, viéndolo debilitarse a medida que el agresivo cáncer se apoderaba de su cuerpo. Algunos días apenas me reconocía. Otros días, estaba lo suficientemente lúcido como para hablar de nuestro bebé y del futuro que no vería. Mi compañera de trabajo en el diner, Jessica, notó que me quedaba dormida durante los descansos y se dio cuenta de que vivía en mi coche. Tenía 25 años. Era madre soltera con una hija de 4 años llamada Mia. No puedes vivir así, me dijo con firmeza una tarde. Especialmente no embarazada. Tengo un sofá-cama. No es mucho, pero es mejor que el asiento trasero de un Honda. Traté de negarme, avergonzada de mi situación, pero Jessica no quiso oír ni una palabra. Una madre ayudando a otra, insistió. Sin discusiones. Mudarme al pequeño apartamento de un dormitorio de Jessica fue una bendición que no me había atrevido a esperar. Ella y Mia compartían el dormitorio, mientras yo ocupaba el sofá de la sala. Todavía era una existencia precaria. El casero de Jessica no sabía que yo me quedaba allí, y ambas sabíamos que no podía ser permanente. Pero por primera vez desde que me echaron, tenía un techo sobre mi cabeza y alguien a quien le importaba. Mientras tanto, la condición de Noah se deterioró rápidamente. La quimioterapia agresiva, que había sido su última esperanza, se detuvo cuando sus órganos comenzaron a fallar. Sus padres, Sarah y Paul Anderson, fueron modelos de fortaleza y gracia durante todo el proceso. Nunca cuestionaron nuestra decisión sobre el bebé. Nunca me hicieron sentir juzgada por mi embarazo. Estás llevando a nuestro nieto, me dijo Sarah una noche mientras velábamos junto a la cama de Noah. Ahora eres de la familia, pase lo que pase. El contraste entre su aceptación incondicional y el rechazo de mi propia familia era doloroso más allá de las palabras. A veces me encontraba mirando mi teléfono, esperando un mensaje de texto o una llamada de mi madre o mi padre, alguna indicación de que habían cambiado de opinión, pero mi teléfono permanecía en silencio, excepto por las llamadas del trabajo y las actualizaciones del hospital. La realidad financiera de nuestra situación se volvió cada vez más grave. Noah no tenía seguro de salud más allá de la cobertura básica que sus padres habían logrado conseguir, y los tratamientos experimentales que habían buscado habían agotado sus ahorros. Escuché a Paul hablar de una segunda hipoteca sobre su casa, de vender su coche para pagar los cuidados paliativos. Cuando tenía 5 meses de embarazo, ocurrió lo peor. Estaba en el diner a mitad de un doble turno cuando Sarah llamó. «Tienes que venir ahora»,
dijo, con la voz quebrada. Los médicos no creen que pase la noche. Abandoné mis mesas sin explicación, conduciendo hacia el hospital a través de una tormenta cegadora que reflejaba mi agitación interna. Para cuando llegué, Noah estaba consciente, pero apenas. Su respiración era entrecortada, su piel translúcida y amarilla. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban y zumbaban, monitoreando los momentos finales del chico que amaba. «Abby», susurró cuando me vio, su voz tan débil que tuve que inclinarme para escuchar. Extendió una mano temblorosa hacia mi ahora visible barriga de embarazada. Guié sus dedos hasta el lugar donde nuestro hijo había estado pateando. Una sombra de sonrisa rozó sus labios cuando sintió el movimiento. «Fuerte», murmuró, «como tú». Permanecimos así durante horas, su mano en mi vientre, mi mano sobre la suya, ninguno de los dos reconociendo lo que estaba sucediendo. En algún momento, una enfermera me trajo una silla para que pudiera sentarme junto a la cama sin soltarlo. Justo después de la medianoche, los ojos de Noah encontraron los míos con una claridad repentina. «Prométemelo», dijo, cada palabra una lucha. «Háblale a nuestro bebé de mí, de nosotros, de cuánto quería quedarme». «Lo prometo», sollocé, «cada día. Sabrá todo sobre ti». Con un esfuerzo tremendo, Noah metió la mano debajo de su almohada y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado anillo de plata con una pequeña piedra de zafiro. «De mi abuela», explicó. «Quería dártelo, como es debido, antes de que pudiera ponérmelo en el dedo». «Demasiado abrumada para hablar», dijo. «Te amo. Abigail Harrison». Su voz fue repentinamente más fuerte, como si hubiera estado guardando su energía para estas últimas palabras. «Desde Romeo y Julieta, siempre». Esas fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. A la mañana siguiente, Noah Anderson se había ido, llevándose con él todos nuestros sueños compartidos y dejándome para seguir adelante sola, con la preciosa vida que habíamos creado. El funeral fue borroso. Me mantuve apartada de los demás dolientes, con mi embarazo ya imposible de ocultar. Algunos de nuestros antiguos compañeros de clase susurraban a mis espaldas, creando sus propias versiones de nuestra historia. Los padres de Noah insistieron en que me quedara con ellos como familia, pero podía sentir el juicio de otros en la iglesia, la misma iglesia donde mi padre era un anciano, aunque él y mi madre estuvieron notablemente ausentes. 2 semanas después, recibí una carta de la administración del hospital. Noah había participado en un estudio de tratamiento experimental contra el cáncer, y como su pariente más cercano, me había puesto como su prometida en los papeles, tenía derecho a una compensación por su participación. No era mucho. $3,000, pero en mi situación desesperada. Se sintió como ganar la lotería. Poco después, entré en trabajo de parto prematuro, sola y aterrorizada. Llamé a Sarah Anderson, quien me llevó de urgencia al hospital. 26 horas de parto agónico después. Caleb Noah Harrison vino al mundo, 6 semanas antes de tiempo, pero luchando duro por sobrevivir. Era diminuto, solo 2,35 kilos, con una mata de pelo oscuro que era inconfundiblemente de Noah. Las enfermeras lo pusieron sobre mi pecho, este pequeño milagro con la barbilla de su padre y mi nariz, e hice otra promesa silenciosa, sin importar lo que costara. Le daría a este niño la vida que su padre y yo habíamos soñado. Sarah y Paul estuvieron allí en todo momento, tomando fotos, trayéndome comida y ayudando con el abrumador papeleo. Pero 2 semanas después del nacimiento de Caleb, me dieron una noticia difícil. A Paul le habían ofrecido un trabajo en Arizona que no podían permitirse rechazar. «Te enviaremos dinero siempre que podamos», prometió Sarah, con lágrimas en los ojos mientras sostenía a Caleb por última vez antes de su mudanza. «Y te visitaremos. Él es nuestra conexión con Noah». Con los Anderson fuera, mi red de apoyo se redujo a solo Jessica, que luchaba sus propias batallas. El dinero de la compensación del estudio del hospital ayudó brevemente, pero entre los suministros para el bebé, la comida y mi contribución al alquiler de Jessica, desapareció rápidamente. La depresión posparto me golpeó con fuerza. Había días en que apenas podía levantarme de la cama, días en que el llanto de Caleb parecía atravesarme el alma. Amaba a mi hijo ferozmente, pero la combinación de duelo, aislamiento y la abrumadora responsabilidad me aplastaba. En un momento de esperanza desesperada, cuando Caleb tenía 3 meses, envié por correo un anuncio de nacimiento a la dirección de mis padres. Incluí una foto de Caleb en la manta azul que la madre de Noah había tejido, con sus ojos tan parecidos a los de su padre. Mirando solemnemente a la cámara, en el reverso, escribí simplemente: su nieto, Caleb Noah Harrison, nacido el 12 de diciembre.
Pasaron las semanas sin respuesta. Finalmente, reuniendo todo mi coraje, conduje hasta la casa de mis padres un domingo, cuando sabía que estarían en casa después de la iglesia, con Caleb acunado en mis brazos. Subí por el conocido camino hasta la puerta principal, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi padre respondió. Parecía mayor, con canas en su cabello oscuro, nuevas arrugas grabadas alrededor de su boca, por un momento sin aliento. Pensé que vi reconocimiento en sus ojos, quizás incluso arrepentimiento. Luego su expresión se endureció. «No tenemos nada que decirte», dijo secamente, su mirada evitando deliberadamente al bebé en mis brazos, antes de que pudiera responder. Cerró la puerta. Me quedé allí, en el porche donde una vez había jugado de niña, con las lágrimas corriendo por mi rostro, y mi hijo retorciéndose contra mí. Fue entonces cuando noté movimiento en la ventana de la sala. El rostro de mi madre, solo por un segundo, antes de que la cortina volviera a su lugar. Caminando de regreso a mi coche, me crucé con mi hermano Ryan, que salía de su propio vehículo. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento, ninguno de los dos se movió. «Ryan», comencé, acomodando a Caleb para que pudiera ver a su tío. Ryan me miró a mí y al bebé, y luego por encima de mi hombro hacia la casa de nuestros padres. Sin una palabra, pasó a nuestro lado, fingiendo que yo era una extraña. Ese día marcó el verdadero comienzo de mi comprensión de que estaba completamente sola. Cualquier familia que fuera a tener, tendría que crearla yo misma. 6 meses después de mi fallido intento de reconectar con mi familia, todo se vino abajo a la vez. El casero de Jessica descubrió que yo vivía allí extraoficialmente y amenazó con desalojarnos si no me iba de inmediato. Esa misma semana. Caleb desarrolló una fiebre peligrosamente alta que no bajaba a pesar de los medicamentos de venta libre. Metí nuestras escasas pertenencias en bolsas de basura, mientras Caleb lloraba en su cuna improvisada, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. El aviso de desalojo yacía arrugado en el mostrador de la cocina, un recordatorio final de lo precaria que seguía siendo nuestra situación. «Lo siento mucho, Abigail», dijo Jessica, balanceando a su propia hija en la cadera. «Si solo dependiera de mí». «Está bien», le aseguré, aunque nada estaba bien. «Has hecho más que suficiente». Sin ningún otro lugar a donde ir, cargué a Caleb y nuestras pertenencias en mi viejo Honda Civic y conduje hacia la sala de emergencias. Su fiebre había llegado a 39,4 de grit crítica, y sus gemidos apáticos me aterrorizaban más que sus gritos anteriores. A mitad de camino hacia el hospital, mi coche hizo un terrible ruido metálico y se detuvo temblando. Salió humo de debajo del capó mientras giraba frenéticamente hacia el arcén. Cuando intenté arrancarlo de nuevo, no pasó nada, ni siquiera un clic, sentada allí, al costado de la carretera con mi bebé enfermo en el asiento trasero, mi coche muerto, y sin un lugar al que llamar hogar. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Apoyé la cabeza en el volante y sollocé. Llantos profundos y estremecedores que venían del centro mismo de mi ser. Fue la culminación de todo. La muerte de Noah, el rechazo de mi familia, la lucha constante por sobrevivir, y ahora el miedo de que también pudiera perder a Caleb. «No puedo hacer esto», le susurré a nadie. «No puedo hacer esto sola más». Un golpecito en mi ventana me sacó de mi crisis. A través de mis lágrimas, vi un rostro familiar. La señora Rodríguez, mi profesora de español de la secundaria. Bajé la ventanilla, la vergüenza mezclada con mi desesperación. «Abigail, ¿estás bien?», preguntó, con el ceño fruncido por la preocupación. «Pasaba por aquí y reconocí tu coche». «Mi hijo está enfermo», logré decir. El coche se averió. Intentaba llegar al hospital. La señora Ana Rodríguez miró al asiento trasero, donde Caleb yacía sonrojado y gimiendo. Sin dudarlo, abrió la puerta del pasajero. «Sube a mi coche», me instruyó. «Te llevaré a urgencias. Ya nos ocuparemos de tu coche más tarde». En la sala de emergencias, la señora Rodríguez Carmen, como insistió en que la llamara, se quedó a mi lado mientras los médicos examinaban a Caleb. El diagnóstico fue una infección de oído que había progresado a un punto peligroso. «Si hubiéramos esperado mucho más», me dijeron, «podría haberse extendido a su cerebro», mientras Caleb recibía antibióticos por vía intravenosa. Carmen me sacó suavemente mi historia. El embarazo, la muerte de Noah, el rechazo de mi familia y nuestra actual situación de indigencia. Escuchó sin juzgar, apretándome la mano de vez en cuando o pasándome pañuelos. «Te quedarás conmigo», anunció cuando terminé, en un tono que no admitía discusión. «Tengo un sótano acondicionado con su propio baño. No es lujoso, pero está limpio y es seguro». «No puedo abusar de esa manera», protesté débilmente. «No es abusar cuando se ofrece libremente»,
respondió Carmen. Además, he estado dando vueltas por esa casa sola desde que mi esposo falleció. Un poco de vida le vendría bien. Esa noche, una vez que Caleb se estabilizó y fue dado de alta, Carmen nos llevó a su modesta casa, estilo Cape Cod. El sótano que mencionó era sorprendentemente acogedor, con un sofá-cama, una cuna portátil que de alguna manera había conseguido durante el tratamiento de Caleb, y una pequeña sala de estar. Esto es temporal, me dijo mientras me mostraba el lugar. Solo hasta que te recuperes, pero temporal no significa apresurado. La amabilidad de Carmen fue el punto de inflexión que no me había atrevido a esperar. Con un lugar seguro para vivir y cuidado infantil confiable, insistió en cuidar a Caleb mientras yo trabajaba. Finalmente, pude mirar más allá de la mera supervivencia. Eres inteligente, Abigail, me dijo Carmen una noche mientras compartíamos la cena. Demasiado inteligente para estar atrapada en trabajos sin futuro para siempre. ¿Qué tal si vuelves a estudiar? La idea parecía imposible al principio. La universidad había sido el sueño que abandoné cuando la vida se derrumbó a mi alrededor. Pero Carmen fue persistente. Me ayudó a investigar programas de enfermería en línea, me asistió con las solicitudes de ayuda financiera y elaboró un horario que me permitiría estudiar mientras seguía ganando lo suficiente para mantener a Caleb. Tu sueño de convertirte en enfermera no tiene por qué morir con Noah, dijo. Quizás ahora es incluso más importante. Lentamente, con esmero, construí una nueva visión para nuestro futuro. Me inscribí en los prerequisitos de enfermería en un colegio comunitario. Trabajé en turnos de noche en un centro de vida asistida que pagaba mejor que el dinero, y atesoré cada momento con mi hijo en crecimiento. Caleb prosperaba bajo la rutina estable y el amor extra de la abuela Carmen, como ella se hacía llamar. 6 meses después de este nuevo capítulo, ocurrió otro giro inesperado. Llegó una carta certificada, dirigida a mí. Era de un bufete de abogados que no reconocí, solicitando que me pusiera en contacto con ellos en relación con el patrimonio de Noah Anderson. Confundida y un poco alarmada, llamé al número que figuraba. El abogado que respondió explicó que Noah había contratado una pequeña póliza de seguro de vida durante su breve periodo de remisión, nombrándome a mí y a nuestro entonces hijo nonato como beneficiarios. Además, como Noah había participado en el ensayo de tratamiento experimental hasta su muerte, su contribución a la investigación resultante le había dado derecho a Caleb a un fondo fiduciario médico. La compañía farmacéutica desarrolló un tratamiento innovador basado en parte en los datos del caso de su prometido, explicó el abogado. Como parte de su acuerdo de ética, han establecido fondos fiduciarios para los hijos de los participantes fallecidos. No es accesible hasta que Caleb cumpla 18 años, excepto para gastos educativos, pero cubrirá completamente su universidad. Me senté en el sofá floral de Carmen, con el teléfono pegado a la oreja, y las lágrimas corrían por mi rostro mientras el abogado detallaba cantidades que parecían imposibles. El seguro de vida no era una fortuna, $25,000, pero para mí, era la libertad. El fondo fiduciario educativo era lo suficientemente sustancial como para asegurar que Caleb nunca tendría que preocuparse por la matrícula universitaria. Esa noche, después de acostar a Caleb, me senté sola en el patio trasero, contemplando las estrellas que imaginaba que Noah también podía ver. Todavía nos estás cuidando, le susurré al cielo nocturno, todavía cumpliendo tus promesas. Con el dinero del seguro de vida, pude concentrarme más en mis estudios y menos en trabajar en múltiples empleos. Completé mis prerequisitos con un promedio perfecto y fui aceptada en un programa acelerado de enfermería con una beca para madres solteras. La transformación en nuestras vidas fue gradual pero constante. Para cuando Caleb tenía 3 años, mostraba signos de una inteligencia excepcional, hablando en oraciones completas y enseñándose a sí mismo a leer con los libros de cuentos que tomábamos prestados de la biblioteca. A los 4 años, tocaba melodías sencillas en el viejo piano vertical de Carmen, sus pequeños dedos encontrando las notas con una intuición que me hacía llorar. El don musical de Noah, viviendo en nuestro hijo. Me gradué con mi título de enfermería cuando Caleb tenía 5 años, obteniendo los más altos honores e inmediatamente recibiendo múltiples ofertas de trabajo. Acepté un puesto en el Hospital Infantil de Hartford, atraída por la pediatría debido a mi propio viaje como madre joven. El día que compré nuestra primera casa pequeña, una modesta casita de 2 dormitorios con un patio cercado para que Caleb jugara. Me paré en la sala de estar vacía y sollocé de gratitud y orgullo. De la indigencia a la propiedad de una vivienda en 5 años, de hija abandonada a madre independiente, de niña rota a enfermera registrada. Caleb corría de habitación en habitación, su emoción desbordándose. ¿Es realmente nuestra, mamá, para siempre?
Para siempre, le prometí, viéndolo girar de alegría en los parches de luz solar que entraban por nuestras propias ventanas. Esa noche, después de arropar a Caleb en su nuevo dormitorio, me senté en nuestro porche delantero y me di cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de mí. El miedo constante, la inseguridad carcomiente. Finalmente habían comenzado a retroceder. En su lugar había algo que no había sentido en años: esperanza, no solo de supervivencia, sino de verdadera felicidad. Los años que siguieron a nuestra mudanza, a nuestra primera casa, estuvieron marcados por un crecimiento constante y una estabilidad ganada con esfuerzo. Mi puesto en el Hospital Infantil de Hartford evolucionó de enfermera de planta a enfermera jefa, y para cuando cumplí 30 años, me ofrecieron el puesto de directora de enfermería del Departamento de Oncología, un círculo agridulce que se cerraba desde los días que había pasado en pasillos similares con Noah. Caleb prosperó de maneras que me asombraban continuamente. Sus habilidades académicas lo situaban 2 grados por delante de su grupo de edad, pero lo que realmente lo distinguía era su talento musical. A los 10 años, tocaba conciertos de piano con los que los estudiantes universitarios tenían dificultades. A los 12 compuso una pieza original que ganó el Concurso Nacional de Jóvenes Compositores, lo que resultó en una actuación en el Lincoln Center de Nueva York. De pie en esa prestigiosa sala de conciertos, viendo a mi hijo hacer una reverencia mientras el público se ponía de pie en una ovación, deseé desesperadamente que Noah hubiera estado allí para ver la increíble persona en la que se había convertido nuestro hijo. Sin embargo, de alguna manera, sentí su presencia a mi lado, compartiendo ese momento de puro orgullo. Con el avance de mi carrera llegó una seguridad financiera que nunca había imaginado posible. La modesta casita fue reemplazada por una espaciosa casa de 4 dormitorios en uno de los barrios más exclusivos de Hartford. Irónicamente, a solo 5 kilómetros de donde había crecido, nuestra nueva casa tenía una sala de música dedicada para Caleb, con un piano de media cola que había ahorrado durante años para comprar. Mi red de apoyo también había crecido. Carmen seguía siendo nuestra roca, más abuela para Caleb que profesora para mí. A través del trabajo y la escuela de Caleb, había forjado profundas amistades con otras madres solteras y profesionales médicos que entendían mi viaje. Creamos nuestro propio tipo de familia, reuniéndonos para las festividades, apoyándonos mutuamente en las crisis y celebrando los hitos juntos. Sarah y Paul Anderson nos visitaban siempre que podían, volando desde Arizona para asistir a las actuaciones de Caleb y pasar un tiempo precioso con su nieto. Traían historias y fotos de Noah que ayudaban a mantener vivo su recuerdo para Caleb, quien atesoraba cada detalle sobre el padre que nunca conoció. «Tiene las manos de Noah», decía Sarah, viendo a Caleb tocar el piano. «Esos dedos largos estaban hechos para la música». En la primavera del 12º año de Caleb, sucedió algo inesperado que volvería a alterar el curso de nuestras vidas. Recibí una carta formal de una importante compañía farmacéutica, la misma que había establecido el fondo educativo de Caleb años antes. El tratamiento experimental en el que Noah había participado había conducido a un medicamento innovador que ahora salvaba miles de vidas, como parte de un acuerdo de patente. Las familias de los participantes originales del ensayo estaban siendo compensadas por su contribución a la ciencia médica. La carta detallaba una cantidad de acuerdo que me hizo sentarme en estado de shock. 3 millones, más regalías sobre las ventas futuras. Después de consultar con asesores financieros y abogados, establecí la Fundación Memorial Noah Anderson, dedicada a apoyar a jóvenes pacientes con cáncer y a sus familias con gastos no médicos, vivienda, transporte, cuidado de niños, las necesidades prácticas que el seguro nunca cubre, pero que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y la catástrofe durante el tratamiento. La primera iniciativa de la Fundación fue un complejo de viviendas cerca del Hospital de Hartford, donde las familias de pacientes pediátricos con cáncer podían alojarse gratuitamente durante el tratamiento. La casa Noah Anderson se inauguró en lo que habría sido su 35º cumpleaños, con Caleb cortando la cinta y tocando una composición original dedicada al padre que solo conocía a través de historias y fotografías. Las noticias locales cubrieron la inauguración, destacando tanto la misión de la Fundación como nuestra historia personal. El reportaje incluía fotos de Caleb en su piano, entrevistas con familias que se beneficiarían de la vivienda, y un breve resumen de cómo nuestro viaje nos había llevado a este momento de retribución. Lo que nunca esperé fue que esta cobertura de noticias locales finalmente rompiera el muro de silencio de mi familia. 3 días después de la emisión, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente, Ryan Harrison, mi hermano. «Te vi en las noticias», comenzaba su mensaje.
He querido contactarte durante años, pero no sabía cómo. Mamá y papá también lo vieron. Papá ha tenido algunos problemas de salud recientemente, y verte a ti y a Caleb le afectó. Quieren conocerlo, a su nieto. ¿Considerarías permitir una visita? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, con las emociones en guerra dentro de mí, la ira por los años de rechazo, la vacilación sobre permitir que personas que me habían herido tan profundamente volvieran a nuestras vidas, la curiosidad por lo que finalmente había cambiado sus mentes, y debajo de todo, un pequeño y persistente susurro de la niña que una vez había deseado desesperadamente el amor y la aprobación de su familia. Después de varios días de consideración y una larga conversación con mi terapeuta, un apoyo que había mantenido a lo largo de nuestro viaje, respondí a Ryan. No le negaría a Caleb la oportunidad de conocer a su familia, pero primero tendría que haber límites claros y conversaciones honestas. Un cauteloso intercambio de correos electrónicos con Ryan reveló que nuestros padres, en efecto, habían cambiado a lo largo de los años. Mi padre había sufrido un ataque al corazón el año anterior, un roce con la mortalidad que había suavizado sus rígidas perspectivas. Mi madre, según Ryan, nunca había dejado de lamentar la pérdida de su relación conmigo, guardando un álbum secreto de recortes de prensa cada vez que mi nombre aparecía en anuncios del hospital o eventos comunitarios. Se equivocaron, escribió Ryan en un mensaje. Lo saben ahora, papá especialmente. Habla de ti cuando cree que nadie lo escucha, de lo orgulloso que está de lo que has logrado por tu cuenta. Acordamos que nos visitarían en nuestra casa el mes siguiente. Pasé semanas preparándome no solo la casa, sino también a mí misma y a Caleb. Le expliqué a mi hijo, ya con edad suficiente para entender dinámicas familiares complejas, sobre los abuelos que nunca había conocido y por qué habían estado ausentes de nuestras vidas. ¿Son malas personas?, preguntó con la simplicidad directa de los niños. No, respondí después de una cuidadosa reflexión. Son personas que tomaron malas decisiones porque tenían miedo y estaban atrapadas en viejas formas de pensar. Pero la gente puede cambiar, y vamos a ver si lo han hecho. A medida que se acercaba el día de su visita, alternaba entre la ansiedad y una extraña calma. La vida que había construido era sólida, exitosa y gratificante. Pasara lo que pasara con mi familia de origen, Caleb y yo estaríamos bien. Esta comprensión me dio una fuerza que no había poseído durante nuestro último encuentro. La fuerza que proviene de conocer tu propio valor. El día que mi familia tenía programada la visita, me encontré arreglando las flores por tercera vez, alisando arrugas invisibles de los cojines del sofá y revisando el horno, aunque el almuerzo no se serviría hasta dentro de horas. Caleb observaba mi energía nerviosa con diversión. «Mamá, la casa está perfecta», dijo, poniendo su mano en mi brazo. «Y nosotros también». Su madurez a los 13 años a veces me dejaba sin aliento. En muchos sentidos, había tenido que crecer más rápido que otros niños, consciente desde una edad temprana de nuestra complicada historia y la ausencia de estructuras familiares tradicionales en su vida. Sin embargo, en lugar de amargarlo, estos desafíos habían fomentado en él una empatía y una sabiduría extraordinarias, exactamente al mediodía. Un coche se detuvo en nuestra entrada circular. Desde la ventana, vi a mis padres y a mi hermano salir, sus movimientos vacilantes mientras observaban la impresionante fachada de nuestra casa. Mi padre parecía mucho mayor de sus 62 años, apoyándose pesadamente en un bastón, su presencia antes imponente, disminuida. Mi madre parecía congelada en el tiempo. Su cabello seguía siendo el mismo bob estilizado, aunque ahora completamente gris. Ryan se paró entre ellos, claramente el apoyo físico que ambos necesitaban. «Están aquí», le dije a Caleb, que estaba sentado al piano, sus dedos trazando silenciosamente patrones en las teclas, un hábito nervioso que desarrollaba cada vez que se sentía ansioso. «¿Debería tocar algo?», preguntó, su voz más baja de lo habitual. «Solo sé tú mismo», le dije, apretando su hombro. «Eso es más que suficiente». Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre, queriendo controlar este primer momento de reencuentro. Hubo una pausa incómoda mientras todos nos mirábamos fijamente a través del umbral de mundos que habían estado separados durante 15 años. «Abigail», susurró finalmente mi madre, con los ojos llenándose de lágrimas, «te ves hermosa». «Por favor, pasen», respondí, sin aceptar ni rechazar el cumplido, al hacerme a un lado para permitirles la entrada. Entraron en el gran vestíbulo con su escalera de caracol y su candelabro de cristal. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la evidencia de nuestro éxito.
En la pared colgaban los premios y certificados de Caleb junto a fotografías de nuestra vida. Caleb en su recital de piano, nosotros dos de vacaciones en Francia, la inauguración de la casa Noah Anderson. Entre ellas, destacaba un retrato profesional de Noah de antes de su enfermedad, su sonrisa radiante y llena de la vida que se había truncado. La mirada de mi padre se fijó en esta foto, su tez palideciendo notablemente. «Es ese», comenzó. «Noah Anderson», confirmé, «el padre de Caleb», como si fuera una señal. Caleb entró en el vestíbulo desde la sala de música adyacente. El efecto en mi familia fue inmediato y profundo. Mi madre ahogó un grito audible, llevándose la mano a la boca. Mi padre pareció tambalearse ligeramente, agarrando su bastón con más fuerza. Incluso Ryan, que había visto fotos de Caleb en las noticias, parecía aturdido. La razón era obvia para cualquiera con ojos. Caleb a los 13 años era la viva imagen de Noah a la misma edad. Los mismos ojos marrones y conmovedores, la misma mandíbula definida, incluso la misma forma de pararse con el peso ligeramente desplazado hacia un lado. Los únicos rasgos que parecía haber heredado de mí eran mi nariz recta y el hoyuelo en su mejilla izquierda cuando ofreció una sonrisa tentativa. «Hola», dijo cortésmente, extendiendo la mano como le había enseñado. «Soy Caleb Harrison. Es un placer conocerlos». Mi padre se adelantó primero, su mano temblando ligeramente mientras tomaba la de Caleb. «Soy David», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Tu abuelo». La simple presentación, reconociendo la relación que había negado durante tanto tiempo. Casi rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Mi madre se adelantó a continuación, con las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. «Soy Laura», logró decir. «Tu abuela. Puedo abrazarte». Caleb me miró en busca de guía. Asentí levemente, dejándole la elección a él. Se adelantó y permitió que mi madre lo abrazara torpemente, dándole palmaditas en la espalda de la manera entrañablemente formal que tienen los adolescentes cuando no están seguros sobre el afecto físico. «Sentémonos», sugerí, guiando a todos a la sala de estar con su pared de ventanas con vistas al jardín. «Tenemos mucho de qué hablar». Una vez sentados, un silencio incómodo descendió. Caleb, sintiendo la tensión, habló primero. «¿Les gustaría oír algo de música?», ofreció. «Mamá dice que la música facilita las conversaciones difíciles», sin esperar respuesta. Se dirigió al piano en la esquina de la habitación y comenzó a tocar, no una de las complejas piezas clásicas que había dominado, sino una melodía simple y conmovedora que él mismo había compuesto. Las notas llenaron la habitación, creando una banda sonora para la emotiva escena que se desarrollaba. «Noah tocaba el violonchelo», dije en voz baja mientras Caleb continuaba. «Fue aceptado en Juilliard antes de enfermar». «¿Enfermar?», repitió mi padre la pregunta, que quedó flotando pesadamente en el aire. Era hora de la verdad que se habían negado a escuchar hace 15 años, con la música de Caleb como telón de fondo. Finalmente les conté todo. El diagnóstico de leucemia de Noah después de la graduación, su miedo a no dejar nada atrás, nuestra decisión de tener un hijo juntos antes de que muriera, sus últimos días y las promesas que nos hicimos. Nunca llegó a conocer a Caleb, concluí, mi voz firme a pesar del dolor de relatar estos recuerdos. Murió sabiendo que nos dejaba un pedazo de sí mismo, pero sin saber si estaríamos bien. El rostro de mi padre se había transformado durante mi historia. El patriarca severo reemplazado por un hombre destrozado que se enfrentaba a la magnitud de su error. Mi madre sollozaba en silencio en un pañuelo, mirando ocasionalmente a Caleb en el piano como si tratara de memorizar sus rasgos. «No lo sabíamos», dijo finalmente mi padre, su voz apenas audible. «Lo del cáncer, pensábamos». Traté de decírselo. Respondí sin acusación, simplemente declarando un hecho. Varias veces no quisieron escuchar. «No», reconoció, bajando la cabeza. «No quisimos». Ryan, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. «Cuando revisé tu teléfono ese día, buscaba pruebas de que mentías. Quería que estuvieras mintiendo porque era más fácil que aceptar lo que estaba pasando. No encontré mensajes sobre la enfermedad de Noah, así que me convencí a mí mismo, y a mamá y papá, de que te lo estabas inventando». «¿Qué pasó después?», preguntó mi madre, con voz débil. Después de que te fuiste». Les conté entonces sobre las dificultades, las noches en mi coche, los múltiples trabajos, el parto prematuro, la pobreza desesperada. Les hablé de la amabilidad de los padres de Noah y de su eventual mudanza a Arizona.
de cómo la señora Rodríguez me encontró averiada al borde de la carretera con un bebé febril, de cómo reconstruí lentamente una vida a través de la educación, el trabajo duro, y la bendición inesperada del seguro de vida de Noah y el acuerdo farmacéutico. A lo largo de mi relato, noté que mi padre se ponía cada vez más pálido, su respiración dificultosa, cuando describí estar en su puerta con el bebé Caleb, solo para ser rechazada. Cerró los ojos como si sintiera un dolor físico. «Recuerdo ese día», interrumpió mi madre, su voz cargada de arrepentimiento. «Te vi por la ventana. Quería salir corriendo, ver a mi nieto, pero fui una cobarde». «Y yo pasé a tu lado como si fueras una extraña», añadió Ryan, «mi propia hermana y mi sobrino». Caleb había dejado de tocar y ahora se sentaba a mi lado en el sofá, su mano encontrando la mía. Su presencia me dio la fuerza para hacer la pregunta que había persistido durante 15 años. «¿Por qué ahora?», pregunté simplemente. «¿Por qué contactar después de todo este tiempo?». Mi padre se aclaró la garganta, con los ojos llorosos. «El ataque al corazón del año pasado te hace pensar en lo que importa, en lo que has perdido, en lo que quizás nunca puedas arreglar». Hizo una pausa, luchando visiblemente. «Luego te vimos en las noticias con la fundación a nombre de Noah, y a Caleb tocando el piano. Me di cuenta de lo que mi orgullo nos había costado a todos, años que nunca podremos recuperar». «No pedimos perdón», añadió mi madre rápidamente. «No nos lo merecemos, solo queríamos una oportunidad para conocer a Caleb, para reconocer nuestro terrible error, y para decirte lo increíblemente orgullosos que estamos de la mujer en la que te has convertido sin ninguna ayuda de nuestra parte». Sentí que Caleb apretaba mi mano, una silenciosa muestra de apoyo. «No lo hice completamente sola», corregí suavemente. «Los padres de Noah ayudaron cuando pudieron. La señora Rodríguez nos dio un hogar cuando no teníamos nada. Los amigos se convirtieron en familia cuando mi propia familia no estaba allí. Y me tenías a mí», añadió Caleb con una pequeña sonrisa. «Sí», asentí, devolviéndole la sonrisa. «Siempre te tuve a ti». Un silencio incómodo volvió a caer, roto cuando Caleb se levantó de repente. «Voy a buscar los álbumes de fotos», anunció. «Deberían ver lo que se perdieron». Una vez que salió de la habitación, me dirigí a mi familia directamente. «Estoy dispuesta a intentar construir una relación en el futuro, pero tiene que haber límites. Caleb es mi prioridad. Él ha sabido de ustedes toda su vida, pero también ha sabido por qué no estaban en nuestras vidas. Si quieren ser sus abuelos y su tío ahora, tiene que ser de forma consistente e incondicional». «Cualquier cosa», dijo mi padre de inmediato, «cualquier término que establezcas». «Empezaremos despacio», decidí. «Cenas, visitas ocasionales, veremos cómo va». Caleb regresó con varios álbumes de fotos y su portafolio escolar. «Quiero mostrarles algo primero», dijo, abriendo un certificado con el logotipo de una prestigiosa escuela de música. «Me aceptaron en el programa preuniversitario de Juilliard, igual que mi papá». Mis padres intercambiaron una mirada de asombro antes de que mi padre hablara. Su voz embargada por la emoción. «Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti, Caleb, como lo estamos nosotros». Por primera vez desde que llegaron, sentí que algo en mi corazón cambiaba. No era perdón, exactamente, pero quizás el primer paso hacia la sanación, mientras Caleb comenzaba a mostrarles fotografías, narrando la historia de nuestra vida juntos. Me disculpé para ver cómo iba el almuerzo, necesitando un momento a solas para procesar las emociones arremolinadas, en la cocina. Me apoyé en el mostrador y respiré hondo, a través de la puerta. Podía oír la voz animada de Caleb explicando sus composiciones, las preguntas amables de mi madre, las respuestas asombradas de mi padre, el sonido de una familia, rota e imperfecta, pero quizás no irreparable. Toqué el anillo de zafiro que todavía llevaba en una cadena alrededor de mi cuello, el anillo de la abuela de Noah que me había dado en su lecho de muerte. «Estamos bien», susurré, un mensaje para él a través de cualquier abismo que nos separara. «Lo logramos. Y tal vez, solo tal vez, nuestra familia está encontrando el camino de regreso a nosotros también». Los meses que siguieron a esa primera y difícil reunión trajeron pasos graduales y cautelosos hacia la reconstrucción de los lazos familiares. Mantuve límites firmes, negándome a fingir que el pasado no había ocurrido, pero permitiendo al mismo tiempo espacio para que se formaran nuevas relaciones. Mis padres y mi hermano se ganaron su lugar en nuestras vidas lentamente, a través de una presencia constante y un esfuerzo genuino. Nuestro primer día de acción de gracias juntos fue incómodo pero significativo.
Caleb insistió en dar las gracias, agradeciendo a Dios por las segundas oportunidades y el coraje para tomarlas. Alrededor de la mesa se sentaban no solo mis padres y mi hermano, sino también la señora Ann Rodríguez, colegas del hospital que se habían convertido en queridos amigos, y los padres de Noah, que habían volado especialmente para la ocasión. Era un tapiz de relaciones, algunas forjadas en sangre, otras en lucha y amor compartidos. El encuentro de Sarah y Paul Anderson con mis padres por primera vez podría haber sido tenso, pero la naturaleza amable de Sarah prevaleció. Todos hemos perdido tiempo con este maravilloso chico, le dijo a mi madre mientras veían a Caleb demostrar una compleja pieza de piano para sus abuelos. No perdamos más. La terapia familiar se convirtió en parte de nuestro viaje, a veces solo yo y mis padres, a veces incluyendo a Caleb o a Ryan. En esas sesiones, se dijeron en voz alta verdades dolorosas que se habían enconado en silencio durante años. Me preocupaba más lo que pensarían los ancianos de la iglesia que lo que mi hija necesitaba, admitió mi padre durante una sesión particularmente cruda. Elegí la reputación sobre el amor, y fue el mayor error de mi vida. Mi madre reveló que había guardado una caja secreta de recortes de periódicos sobre mí, anuncios de graduación de la escuela de enfermería, premios comunitarios, cualquier cosa que pudiera encontrar que mencionara mi nombre. Fui demasiado débil para enfrentarme a tu padre entonces, confesó, pero nunca dejé de amarte ni de preguntarme por mi nieto. Estas admisiones no borraron el dolor del abandono, pero me ayudaron a entender que mis padres eran seres humanos profundamente imperfectos que habían tomado decisiones terribles, no monstruos incapaces de amar. Esta comprensión fue crucial para mi propia sanación. Mi relación con Ryan evolucionó más rápidamente que con mis padres, como adultos. Descubrimos un terreno común que nunca habíamos encontrado de niños. Su esposa y sus 3 hijas acogieron a Caleb como primo y sobrino, creando las conexiones familiares extendidas que él siempre había anhelado. A través de todos estos acontecimientos, mantuve la vida y la independencia que había construido. Mi carrera continuó avanzando con un ascenso a directora de enfermería del hospital pediátrico. La Fundación Noah Anderson expandió su alcance, abriendo un segundo centro de viviendas familiares y estableciendo un programa de becas para jóvenes músicos que enfrentan desafíos médicos. Caleb, ahora con 14 años, prosperaba en el programa preuniversitario de Juilliard, viajando a Nueva York cada fin de semana para un entrenamiento intensivo. Su composición, Legado, inspirada en el padre que nunca conoció, fue seleccionada para ser interpretada por el Young Composers Showcase de la Filarmónica de Nueva York, un honor casi inaudito para alguien de su edad. En la noche de la actuación, nuestra familia extendida llenó una fila entera en el Lincoln Center. Mis padres, frágiles pero decididos a estar presentes, Ryan y su familia, la señora Rodríguez, los padres de Noah, mis amigos más cercanos del trabajo. Cuando Caleb subió al escenario, pareciéndose tanto a Noah que a veces me dejaba sin aliento, sentí la plenitud del viaje que habíamos recorrido. La pieza comenzaba con una única y lúgubre nota de violonchelo, el tributo de Caleb al instrumento de su padre, antes de expandirse en un complejo diálogo entre el piano y la orquesta. La música contaba nuestra historia de manera más elocuente de lo que las palabras jamás podrían. La pérdida y la lucha dando paso a la resiliencia, el dolor transformándose en belleza, el aislamiento floreciendo en comunidad, mientras las notas finales se desvanecían y el público estallaba en aplausos. Toqué el anillo de zafiro que todavía llevaba alrededor de mi cuello en ocasiones especiales. En ese momento, casi podía sentir a Noah a mi lado, presenciando el milagro de nuestro hijo y la vida que habíamos creado de las cenizas de sueños rotos. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de nuestra habitación de hotel, Caleb hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez vas a perdonar completamente al abuelo y a la abuela? Consideré su pregunta cuidadosamente. El perdón no es un solo momento, Caleb, es un proceso. He perdonado lo suficiente como para permitirles entrar en nuestras vidas, para apreciar quiénes son ahora sin olvidar lo que pasó. Ese es el perdón que tengo para dar en este momento. Él asintió pensativamente. Noah querría que fueras feliz. Eso es lo que siempre me dices de él. Lo querría. Estuve de acuerdo. Y soy feliz. Increíblemente feliz. Era verdad. El camino hasta este momento había sido inimaginablemente difícil, lleno de un dolor que no le desearía a nadie. Sin embargo, ese mismo doloroso viaje me había forjado en alguien más fuerte, más compasiva, y con más propósito de lo que de otro modo podría haberme convertido. Me había enseñado que la familia no se define solo por la sangre, sino por quién se queda cuando el mundo se desmorona.
Me había mostrado que mi valía no estaba determinada por la aceptación de los demás, sino por mi propia resiliencia y mis elecciones. Y lo más importante, me había dado a Caleb, la encarnación viva del amor que trasciende incluso la muerte, el recordatorio diario de que a veces nuestras mayores bendiciones surgen de nuestras heridas más profundas. La primavera siguiente, en el 15º aniversario de la muerte de Noah, celebramos un concierto conmemorativo en el edificio de la fundación. Caleb actuó junto a músicos profesionales que habían donado su tiempo, recaudando fondos para el próximo proyecto de viviendas familiares. Mis padres asistieron, mi padre ahora en una silla de ruedas pero con la mente aún lúcida, mi madre rondando protectoramente cerca, después del concierto, mientras los invitados se mezclaban en la recepción. Mi padre me hizo una seña para que fuera a un rincón tranquilo. «Necesito decirte algo», dijo, su voz temblando por la edad y la emoción. Algo que debería haber dicho hace años. Me senté a su lado, notando cómo el tiempo había suavizado al hombre antes intimidante que había gobernado mi infancia con rígida certeza. «Me equivoqué», dijo simplemente. «No solo por echarte, sino por todo lo que te enseñé sobre el amor condicional, el amor real, el amor de Dios. No depende de un comportamiento perfecto o de cumplir expectativas. Persiste a través de los errores y las diferencias. No logré mostrarte ese tipo de amor, y es mi mayor arrepentimiento». Tomé su mano curtida entre las mías. «No podemos cambiar el pasado, papá». «No», asintió. «Pero quiero que sepas que te veo ahora, Abigail. Veo a la mujer notable que eres, a la madre extraordinaria en la que te has convertido sin ningún ejemplo de nuestra parte. Y estoy muy orgulloso de ser tu padre, aunque no me gané ese derecho». Esas palabras, el reconocimiento y la disculpa que una vez había necesitado desesperadamente, me inundaron con un poder curativo inesperado. No podían borrar 15 años de ausencia, pero cerraron una herida que no me había dado cuenta de que todavía sangraba. La vida continúa desarrollándose de maneras que nunca podría haber predicho. Nuestras relaciones familiares siguen siendo complicadas, pero genuinas. Mi carrera y la fundación me proporcionan un propósito más allá de mí misma. Caleb se convierte cada día más en su propia persona, llevando adelante el legado de Noah mientras crea el suyo propio. He aprendido que nuestras historias no siguen patrones ordenados y predecibles. A veces, las personas que deberían amarnos incondicionalmente nos fallan por completo. A veces, los extraños se convierten en salvadores. A veces, los peores momentos de nuestras vidas se convierten en la base de nuestras mayores fortalezas. Y lo más importante, he aprendido que no tenemos que ser definidos por quién nos abandona, sino por cómo elegimos seguir adelante. Cada uno de nosotros tiene el poder de escribir nuestra propia historia, de transformar el rechazo en resiliencia, el abandono en independencia y el dolor en propósito. ¿Cómo sería tu vida si eligieras definirte no por quién te dejó atrás, sino por tu propio coraje para continuar? ¿Alguna vez has experimentado un rechazo doloroso que finalmente te llevó a un crecimiento inesperado? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Si este viaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que, a veces, nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestros mayores dones. Gracias por caminar este sendero conmigo hoy. Y recuerda, tu valor no está determinado por aquellos que no pudieron verlo, sino por tu fe inquebrantable en ti mismo.